muchísimas gracias, Juan. Y mi primera pregunta sería, ¿qué opinas sobre la detención de El Marro en Guanajuato? Bueno, creo que hay dos lecturas. La primera, que creo que es muy importante, y tú sabes que soy un crítico del presidente, sin embargo, hay que reconocer que hay estrategia, que sí las formas como el gobierno está actuando en contra de grupos delictivos, por lo menos en el caso del Marro, que es muy importante, o sea, que es muy importante este activo, esta detención de este hombre funcionó. Y funcionó porque en tiempo, debilitando su estructura, le pegaron en una parte emocional muy importante, que fue la detención de la mamá, de la hermana, de la prima, de la esposa, aún y a pesar de que lo soltaron por este tema del debido proceso, situación que no creo que vaya a darse bajo ninguna circunstancia en este caso de la detención de José Antonio Yepes El Marro. Pero creo que la lectura importante, primero como mensaje, es si hay una estrategia de seguridad. Les funcionó en este caso del Marro, era muy importante detenerlo y aquí viene la segunda lectura. Guanajuato, durante toda su historia, ha sido un estado que ha vivido en paz y en tranquilidad. Lo que ha vivido los últimos 5 o 6 años el estado de Guanajuato es inadmisible. Y esto no me dejarán mentir los guanajuatenses en función de la violencia, de la intranquilidad, del deterioro económico, social que generó este cártel Santa Rosa de Lima en el estado, porque es un grupo criminal que no previó el no meterse con la sociedad como otros grupos criminales lo hacen, es decir, protegen a sus pueblos. En el caso del Marro, pues solamente por el rumbo de los apaseos es por donde él los protegía. Sin embargo, el Estado está verdaderamente harto y celebran la detención del día de ayer con el Marro. Por esto creo que esa lectura también es muy importante. Es decir, regresa una calma, una tranquilidad, una estabilidad social y familiar en el estado de Guanajuato, sí. Hay una estrategia de seguridad que funciona por parte del gobierno, que se coordinó completamente bien con las autoridades de Guanajuato y hay que reconocer esa acción coordinada y funcionó también. Y por lo que representa el Marro y Santa Rosa de Lima, de verdad hay que aplaudir. ¿Qué podemos decir sobre la estrategia que utilizaron para poder detener a este hombre? Creo que fue una estrategia inteligente. Ya en ciertas ocasiones estaban a punto de detenerlo. Sin embargo, aquí lo importante a futuro no es que una organización, cuando se quede sin su líder, pueda tener otro. Ya lo vimos con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán está preso de por vida en Estados Unidos y sin duda hoy su grupo criminal, el Cártel de Sinaloa, es el grupo criminal más importante o más poderoso del país. Sigue teniendo esa estructura, aún ya a pesar de que el Chapo ya no es el líder o está preso, insisto, de por vida. En el caso de Santa Rosa de Lima, de este grupo criminal, es un grupo muy específico, muy focalizado, muy lógico en función de lo que hacía, esto hablando en temas de inteligencia y de seguridad. ¿Por qué no lo habían detenido antes? Bueno, porque también era un grupo poderoso, era un grupo que hizo mucho dinero, insisto, aún ya a pesar de ser local. Y la estrategia de ir debilitando sus estructuras económicas, financieras, operativas, y evidentemente una estructura que creo que es muy interesante comprender en todas las organizaciones criminales, que es la parte familiar. No hay un solo grupo criminal en el mundo que no esté basado
en una relación familiar, porque ¿en quién va a confiar más un líder criminal que en su propia familia? Al contrario, en el caso del Marro, de José Antonio Yepes, vimos videos donde hasta lloraba, donde insultaba, donde amenazaba. Después se echó para atrás y dijo que no era la amenaza contra el gobierno, sino era contra Jalisco Nueva Generación, que es aquí también, abro este paréntesis, y bueno, concluyo esta pregunta que me haces en el sentido de que fue una estrategia muy bien diseñada en función de esto, y que también estoy seguro que verán la forma de que no exista un resurgimiento del cártel de Santa Rosa de Lima o en función de ese vacío de poder que se generó específicamente en ese lugar, se desarrolle otro, o bien paso al tema del cártel Jalisco Nueva Generación, que por supuesto lo que quería es conquistar completamente esa plaza. ¿Y por qué? Porque el robo de combustible sigue siendo un gran negocio en este país, se ha combatido de manera determinante, y esto también hay que reconocérselo al gobierno. Han dado grandes golpes al robo de combustibles. Sin embargo, Jalisco Nueva Generación también está dolido, Jalisco Nueva Generación también está herido. Seguramente la estrategia se tiene que replicar para detener ahora en este caso a Oseguera, al Mencho. Pero aquí lo importante es de que no se convierta o de que no sea permanente esta violencia y este crimen en un estado como Guanajuato, y no por compararlo con otro. Guanajuato era el estado más violento del país cuando geográficamente, históricamente, políticamente, socialmente, no tiene las condiciones para hacerlo y sin embargo lo fue, o lo es. Aquí vamos a ver cuál va a ser esa respuesta. Los gobiernos municipales y el gobierno estatal tienen que poner mucho de su parte para que no resurja, insisto, un nuevo grupo y se siga desarrollando esos niveles de violencia. Tiene que trabajar mucho el gobierno de la República, sí, ya lo demostró que pueden hacerlo coordinadamente e insisto, hay que aplaudir. ¿Tú crees que vaya a haber algún implicado político por la detención del Marro? ¿Crees que salgan nombres, videos, audios? Desafortunadamente, todos los grupos criminales del mundo, regreso al ejemplo del mundo y ahorita vamos con México, todos los grupos criminales deben de tener una colusión con políticos, con gobernantes, de manera tal que se les permita hacer ciertas cosas. México, hablemos de México, México lleva muchos años generando un juego político electoral muy perverso, porque en ciertos lugares, sobre todo municipios y algunos estados, hay que decirlo como es, la delincuencia es la que patrocina esas campañas políticas. La delincuencia es la que verdaderamente gobierna en esas localidades, lo hemos visto. Ahí está José Luis Abarca, que el alcalde de Iguala, que junto con su esposa son los responsables de ordenar la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo. Eso ya se olvidó. Por supuesto que en este caso del Marro van a haber autoridades, por lo menos de dos niveles de gobierno, por lo menos de dos, que están involucradas con ellos por la gran cantidad de dinero que recibían. Por poner un ejemplo para el auditorio, en sus buenos momentos, el Marro ganaba más de 30 millones de pesos diarios de ganancia. 30 millones de pesos diarios, lo que te habla de un poder económico grande, muy grande, pero a la vez un poder económico que puede cooptar a muchas autoridades y por supuesto que va a salir. Y no nada más políticos, empresarios, desafortunadamente una serie de sectores que tienen que trabajar para la delincuencia o que quieren trabajar para la delincuencia. ¿Podremos decir que a partir de la detención del Marro, quien tendrá el control de Guanajuato será el cártel Jalisco Nueva Generación? Esa es la guerra que siempre se ha tenido a raíz de la aparición o del surgimiento de Santa Rosa de Lima. Sí era un terreno controlado por una parte de familia michoacana como por otra parte
de Jalisco Nueva Generación. Y esa es la pugna que seguramente, insisto, ante ese vacío de poder, alguien lo va a querer ir a tomar. Hagamos votos porque no suceda, y ya lo digo así, hagamos votos, porque son temas muy complicados. Demostrado está. Creo que a algunos de los agricultores les va a sorprender que insistan tanto en reconocerle al gobierno esto, y sí, no es que me ponga de entreguista, no. La estrategia funcionó y está detenido, y no lo van a soltar. Aquí lo importante es que, como bien lo dices, Jalisco Nueva Generación no llegue a ocupar ese espacio que están dejando Santa Rosa de Lima. Un Santa Rosa de Lima muy debilitado en todas sus estructuras, insisto. Un Santa Rosa de Lima muy debilitado de manera económica, insisto en ello también. Lo cual crearía las condiciones idóneas para que Jalisco Nueva Generación ocupe esos espacios. Ojalá no suceda, no nos podemos quedar con la tranquilidad de que la gran mayoría de los grupos criminales de este país no se meten con la gente. Santa Rosa de Lima sí lo hacía. Ojalá no suceda, el escenario es idóneo, sí, pero también ya están viendo los grupos criminales, incluidos Jalisco Nueva Generación, que el gobierno sí está respondiendo. Entonces creo que este es un buen mensaje. Finalmente, Juan, ¿crees que recrudezca la violencia en Guanajuato? Yo espero que no. Al momento de que estamos platicando tú y yo con el auditorio, ya han pasado muchas horas de la detención. Si no hay una respuesta inmediata por parte del propio grupo, es una demostración de que el grupo está desorientado, desintegrado, debilitado. Esto es importante. Evidentemente hay un cerco de seguridad en el estado de Guanajuato como nunca. Los guanajuatenses lo merecen. No merecían tener el nivel de violencia, de deterioro económico, comercial, social que ha tenido este estado en los últimos años. Y como es de esperarse, difícilmente el gobierno no va a debilitarse o flexibilizarse en esa área. ¿Cuál? La protección de los ciudadanos, la protección de los espacios en el estado de Guanajuato. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.